Ya, su fisiopatología. Al disminuir la ventilación del dióxido de carbono no se elimina correctamente, aumentando la presión parcial del dióxido de carbono menor a mayor a 45 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Esto luego se forma el ácido carbónico, que es el dióxido de carbono más el oxígeno, y se disocia en el hidrógeno más el bicarbonato, siendo así que el aumento de hidrógeno genera una acidosis de pH menor a 7,35. En el sistema buffer intenta compensar, pero si el aumento de dióxido de carbono es rápido, el sistema no se adapta a tiempo, provocando una acidosis respiratoria aguda. Ya, la acidosis crónica tiene un inicio con la compensación renal, en donde los riñones retienen el bicarbonato y así para neutralizar el exceso de hidrógeno. Es así que estos excretan el hidrógeno en la orina como amonio o fosfato ácido. Y mientras se mantiene, esto puede convertirse en una acidosis respiratoria crónica, compensada que está por el pH normal, pero el dióxido de carbono alto y bicarbonato alto también. Ya, en sus efectos tenemos en el sistema nervioso, causa letargo, confusión, coma por alteración del pH del líquido cefalorraquídeo. En el sistema cardiovascular tenemos la vasodilatación, arritmias, aumentos de la presión intercraneal. En el sistema respiratorio tenemos la fatiga muscular, la dificultad para ventilar y la acidosis. En el sistema renal tenemos la compensación lenta, que es excreta hidrógeno y retiene bicarbonato. En los electrolitos tenemos la hipercalemia por desplazamiento del potasio al plasma, esto causando una hipocloremia secundaria. Y en el tratamiento tenemos la oxigenoterapia también, que está controlada por la ventilación mecánica y que se da por administración de fármacos antagonistas para tratar la causa subyacente y monitorear los gases arteriales. Y así ajustar el líquido y electrolitos como potasio, cloro y sodio. Alteraciones fisiológicas de la respiración. Hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es una condición en la que disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, a pesar que haya un flujo sanguíneo adecuado. Puede afectar de forma localizada a órganos o tejidos específicos o generalizada. Existen tipos de hipoxia. La primera, hipoxia ambiental o respiratoria, la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Las causas pueden ser la altura, enfermedades pulmonares o apnea. La segunda, anémica, es la disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y causas pueden ser la anemia e intoxicación por monóxido de carbono. La tercera puede ser isquémica o estancamiento, que puede ser el flujo sanguíneo inadecuado hacia los tejidos, causada por trombos, insuficiencia cardíaca o shock. La cuarta, histotóxica, las células no pueden utilizar el oxígeno disponible y las causas pueden ser intoxicaciones, como por ejemplo con el cianuro, o alteraciones enzimáticas. La fisiopatología. Tenemos la disminución del ATP celular, el aumento de metabolismo anaerobio o acumulación de ácido láctico, la disfunción mitocondrial y daño celular, alteraciones en órganos sensibles como el cerebro, corazón y riñones. Luego tenemos los signos clínicos. Aquí tenemos cianosis, que es una coloración azulada, la taquipnea, que es la respiración rápida en este caso, la disnea, dificultad respiratoria, confusión, un letargo, convulsiones en casos severos y alteraciones cardíacas. Luego tenemos el diagnóstico, que podría ser por gasometría arterial, saturación de oxígeno, hemoglobina y hematocrito, lactato en sangre si hay hipoxia tisular y el tratamiento que puede ser por oxigenoterapia, la transfusión o corrección de anemia, mejorar la perfusión tisular, antídotos si es intoxicación como con el cianuro o el control de la causa subyacente. Bueno, seguimos con lo que es la interacción del sistema respiratorio con el sistema cardiovascular. La interacción entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular es fundamental para mantener la homeostasis del organismo. Ambos sistemas trabajan de manera integrada para asegurar el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono.
El transporte de estos gases y la regulación del pH sanguíneo. Como primer punto tenemos lo que es el intercambio gaseoso en los pulmones. En los alvéolos pulmonares, el oxígeno del aire inspirado difunde hacia los capilares pulmonares, mientras que el dióxido de carbono de la sangre difunde hacia los alvéolos para ser exhalado. Este proceso depende de buena ventilación, es decir, de la función del sistema respiratorio y adecuada perfusión sanguínea, de la función del sistema cardiovascular. Ya, como segundo punto tenemos el que es el transporte de gases. El sistema cardiovascular transporta el O2 desde los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. El oxígeno se transporta mayormente unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono se transporta como bicarbonato, unido a las proteínas o disuelto en plasma. Tercer punto, la regulación del pH. El CO2 forma ácido carbónico para disolverse en agua y afectando el pH sanguíneo. Ambos sistemas colaboran para regular el pH. El sistema respiratorio modula la frecuencia y profundidad respiratoria para eliminar o retener el CO2. Y el sistema cardiovascular distribuye sangre para equilibrar niveles ácidos o básicos. Como cuarto punto tenemos lo que es el control neural conjunto, que es el centro respiratorio del bulbo raquídeo, que ajusta la respiración según los niveles de CO2, O2 y pH, detectados por quimiorreceptores. La frecuencia cardíaca también puede aumentar o disminuir en respuesta a estos cambios, regulada por el sistema nervioso autónomo. Y como quinto punto tenemos las adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, el ejercicio, la hipoxia. El ejercicio aumenta la demanda de O2 en el sistema respiratorio, incrementa la ventilación y el sistema cardiovascular. Esto aumenta el gasto cardíaco y en hipoxia, que es bajo en O2, se produce vasoconstricción pulmonar para redirigir el flujo sanguíneo a áreas mejor ventiladas. Ya, como siguiente punto es la termorregulación y respiración. La termorregulación es el proceso mediante el cual los animales mantienen su temperatura corporal dentro del rango óptimo. En estas diapositivas vamos más que todo a entender cómo algunos animales utilizan el sistema respiratorio para regular su temperatura corporal, porque a diferencia de los humanos, muchos de los animales no pueden, sudar por la piel. Por eso, independientemente de las variaciones del ambiente, muchas especies, especialmente las que habíamos dicho que no pueden sudar, utilizan su sistema respiratorio eh, para eliminar el exceso de calor. Este proceso se conoce como la termorregulación respiratoria y su principal manifestación es el jadeo. Ya, la termorregulación está más que todo controlada por el hipotálamo, que es específicamente el centro de la termorregulación. Cuando el hipotálamo detecta un aumento de la temperatura corporal, ya sea por fiebre, ejercicio o por algún tipo de clima caluroso, activa inmediatamente el mecanismo para disipar el calor. En animales que no sudan eficientemente, se activa la respiración evaporativa, que es el jadeo. En esta última diapositiva vamos a ver diferentes ejemplos de termorregulación. Por ejemplo, los perros son el más claro ejemplo de una termorregulación respiratoria, porque estos cuando tienen calor comienzan a jadear automáticamente. El jadeo de los perros es una respiración muy rápida, pero poco profunda, y no llega a afectar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel pulmonar. Lo que hace es aumentar la evaporación del agua en la lengua y en las vías respiratorias. Lo que hace enfriar la sangre que circulan por estas zonas.
y así ayuda a bajar la temperatura corporal. Es importante recordar que los perros no sudan por todo el cuerpo y solo tienen glándulas sudoríparas en las almohadillas de las patas. Y así que esto depende en gran medida del jadeo para mantenerse frescos. En lo que son aves, también encontramos un mecanismo similar al jadeo, pero en aves se llama el gular flutter. Este es un movimiento rápido del suelo de la boca y este aumenta la evaporación del agua en esta zona sin afectar la ventilación pulmonar. Esto es importante porque las aves tampoco sudan y necesitan disipar el calor rápidamente, especialmente en climas cálidos. En otras especies como gatos y rumiantes, el jadeo también ocurre, pero es mucho menos eficiente y notorio que el de los perros. Y en animales como los reptiles y los camélidos, se combina la respiración bucal con estrategias como buscar sombras o disminuir la actividad física que se está realizando en ese momento. En todos estos casos, en los ejemplos que hemos dado, como el perro, las aves y las especies, como las vacas, los gatos, los camélidos y los reptiles, tienen el mismo objetivo, que es bajar la temperatura corporal usando el sistema respiratorio. Ya. Gracias.